Corte Constitucional negó al señor presidente nuevamente un decreto de excepción por no ser considerado, en este caso, algo imprevisto, sino que fue algo que ya nosotros conocíamos. Dentro de este aspecto, las instituciones, dentro del decreto de excepción, por ejemplo, a nivel del COVID-19, deben determinar si este aspecto influye de forma negativa e interrumpe a las actividades de su institución. Quiere decir que en el artículo número 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, definiciones, en el numeral 31 indica que una situación de emergencia son aquellas generadas por acontecimientos graves tales como inundaciones, sequías y diferentes cuestiones, y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito a nivel nacional, sectorial o institucional. De igual forma, en el Código Civil se determina también cuáles son casos fortuitos. En este caso, el plazo es de 60 días dentro de la parte correspondiente a la declaración de emergencia. Cuando la institución determine que esa afectación impacta en sus actuaciones, debe, en ese caso, declarar la emergencia. Pero dentro de la resolución 104 se determina que ustedes deben justificar por qué pueden o por qué no pueden realizar en este concepto adquisición de procedimientos de régimen común. Porque, como ustedes saben, la contratación en situación de emergencia, básicamente no existe un procedimiento tan largo, por así decirlo, a nivel de las contrataciones, porque yo tengo que hacer frente a dicha emergencia. Pero esta emergencia no debería durar, entre comillas, más de 60 días, salvo que prorrogue o amplíe el estado de excepción. Es decir, que a veces podemos nosotros tener la misma afectación a mi misma institución. Si se amplía el estado de excepción, se va a ampliar mi emergencia. En este caso, algunas instituciones pensaron que la declaración de la parte correspondiente al decreto de excepción era igual que la parte correspondiente a la declaración de emergencia. Es por eso que en la resolución 105, en el artículo 361, indica la declaratoria del estado de excepción efectuada por el presidente de la República al amparo del artículo 164 de la Constitución no suple a la declaratoria de emergencia que cada entidad contratante debe emitir y publicar. Quiere decir que en este aspecto, cada institución debería saber si lo que estaba sucediendo en el decreto de excepción afectaba o no afectaba a la institución. Y de igual forma, acuérdense en el curso de administración de contratos que la parte correspondiente a la prórroga de plazo o a la suspensión de plazos o a los contratos complementarios, cualquiera de esos debería haber sido motivada y no únicamente decir que como nosotros tuvimos un decreto de excepción y que básicamente el decreto de excepción me impedía o me restringía el libre tránsito, yo no pude entregar a tiempo o yo como administrador de contrato no podía haberle solicitado la parte correspondiente a la entrega. Quiere decir que como hubo el decreto de excepción, básicamente se hace la prórroga de contrato. No, cada contrato, al igual que cada institución, debería saber si este aspecto negativo afecta o no afecta a la ejecución contractual. Algunos van a preguntar, no, pero Luis, eso sí es obvio. ¿Cómo vas a decir que la parte correspondiente a la pandemia, la parte correspondiente a la cuarentena, no afectó la parte de los contratos? Eso es
lógico para cualquiera. No, no es lógico. Ejemplo, la provisión de Internet por parte de CNT. Quiere decir que imagínense si todos debíamos suspender todos los contratos o debíamos prorrogar la parte correspondiente. Cada uno de los administradores de contrato debería saber si existió o no existe una afectación justificada para que se otorgue o no se otorgue la prórroga de plazo, suspensión o complementación a nivel de la máxima autoridad o su delegado. Quiere decir que en esa parte entrábamos simplemente para recordar. Dentro de esta parte indica también, se deben verificar otra ley, Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Dentro de este aspecto indica contrataciones relacionadas con emergencia sanitaria. Verificarán que se cumplan con los principios de calidad, artículo 288 de la Constitución, ahí indica que las compras públicas cumplirán con criterio de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Nuevamente, calidad. Transparencia, transparencia. Eficacia, cumplimiento, eficiencia, aprovechamiento de recursos para la atención adecuada de pacientes y protección de talento humano. Dentro de esto, a nivel de la parte de cálculo del presupuesto referencial, indica el Servicio Nacional de Contratación Pública, sin perjuicio de las competencias asignadas por el ente rector, entes de control, vigilará que el presupuesto referencial se ajuste a valores de mercado, evitando toda especulación y afectación a las finanzas institucionales y nacionales. Quiere decir que la parte correspondiente al sobreprecio ya estaba tipificado hace mucho tiempo, solo que ahora lo hicieron a nivel penal. Quiere decir que siempre estuvo presente en varias partes de la normativa, pero ahora va un llamado más a la parte de eviten la parte del sobreprecio. Y algo que también indicaba en la Constitución, responsabilidad de los servidores públicos en estado de excepción. Artículo 166. Los servidores, las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. Quiere decir que al inicio todos pensaríamos que en esta parte correspondiente a los estados de excepción, a la parte correspondiente a la declaración de emergencia y a lo que estamos viviendo, cualquier persona pensaría, no, es que ¿quién va a robar si nosotros estamos perjudicándose? Están poniendo en este aspecto algo humano frente a algo económico. No creo que van a coger la parte económicamente. Hay gente que se está muriendo en la parte correspondiente a los hospitales, en medicamentos. No creo que nadie se beneficie. Lamentablemente, a nivel no solo de nuestro país, sino a nivel de algunos países, porque las noticias son así a nivel de varios aspectos, hemos visto que lamentablemente existen en esta parte, la parte correspondiente a que existe un perjuicio indebido. Dentro de la parte correspondiente a obtener un beneficio indebido es donde básicamente surge la corrupción. Dentro de la parte de la corrupción, una de las formas de cómo evidenciar la corrupción, no la única, pero una de las formas más utilizadas es la parte correspondiente al soborno. ¿Por qué no únicamente hablamos de la parte correspondiente? Ojo, porque la ley dice Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral en materia de anticorrupción. La corrupción también es la parte correspondiente al tráfico de influencias. Quiere decir que en este caso va con la tal persona,
porque es conocido por tal. También es parte de la corrupción, indudablemente. Que no hubo una afectación económica o que hubo la parte correspondiente a la afectación económica es distinta, pero es una parte de la corrupción. Dentro de este aspecto, digamos que la parte correspondiente al soborno, que es básicamente obtener un beneficio. Ojo, el soborno no es la parte correspondiente a simplemente dar dinero. Ahí, dentro de la parte correspondiente a los servidores públicos y dentro de los formatos de las ofertas, indica que ningún proveedor va a dar ningún beneficio, sea económico o no económico, viajes, regalos, ninguna de las cuestiones. Es más, hasta la parte correspondiente a la reforma, la ley orgánica reformatoria, el Código Orgánico Integral, determina algunas cuestiones referentes al sector privado en materia de corrupción. Pero el soborno, digamos que es dar en este aspecto una especie de dinero para obtener un beneficio. Este es un problema muy complejo y destructivo a nivel de nuestro tiempo. Y ya que existen esfuerzos nacionales e internacionales, porque nacional es esta nueva ley orgánica reformatoria del COIP en materia de anticorrupción, e internacional, nosotros tenemos algunos convenios internacionales en materia de anticorrupción y en materia de constitución y a nivel de las funciones del Estado, nosotros tenemos varios compromisos. Es más, dentro de la parte correspondiente a un esfuerzo internacional y dentro de un compromiso, esto es la ley orgánica reformatoria en Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción, era un compromiso del FMI. Es decir, que seguimos nosotros cumpliendo la parte correspondiente a compromisos internacionales. ¿Con qué objetivo? Para combatir. Pero dentro de este aspecto, ustedes tienen que entender que combatir no es simplemente señalar. Saber que internacionalmente se pagan más de $1 billón en sobornos. Quiere decir que se mueve una gran cantidad de dinero y que en vez de ese dinero ser utilizado para obtener un beneficio privado, un beneficio a nivel de un interés particular, eso debería ser utilizado para disminuir la parte correspondiente a la pobreza. Dentro de esta parte correspondiente a la parte de sobornos, nosotros tenemos que entender que a nivel de los servidores públicos y a la definición del presupuesto referencial, nosotros tenemos que tener un cambio institucional y una cultura en contra de la corrupción dentro de nuestras organizaciones. Pero esto puede contribuir. No simplemente con esta parte nosotros vamos a eliminar la corrupción, sino que nosotros necesitamos fomentar una cultura organizacional. ¿Cómo se determina una cultura organizacional? A través de actitudes, hábitos, creencias, valores tradicionales y formas de interrelacionar dentro y fuera de la organización. Pero estos valores, principios, hábitos y creencias son enseñados en el núcleo de la sociedad. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Pero también, además de que la familia desde muy pequeño enseñemos a nuestros hijos, nuestras hijas, que deben respetar, que deben hacer las cosas bien, ganar un sueldo y no recibir ningún beneficio por hacer lo que fueron contratados para hacer, ni beneficiar, ni perjudicar a nadie, y si son servidores públicos, servir hacia el ciudadano, también la organización tiene que en algún aspecto colaborar o ayudar. En este caso, una de las formas a nivel de la parte correspondiente a la corrupción es que básicamente en algunas organizaciones no existe una remuneración justa. Quiere decir que si yo no tengo una remuneración justa, que no están satisfechas mis necesidades, alguien
puede sugerir o puede tratar de darme una especie de ayuda económica si mi remuneración no es justa o equitativa respecto a la responsabilidad que yo realizo. Y ojo, eso está amparado en la Constitución. En la Constitución se determina igual remuneración, igual responsabilidad, igual competencia. Sí, pero yo sé que algunos me están diciendo, Luis, sí, pero eso es del mundo con hitos. Sí, yo también trabajo en el sector público, pero la parte correspondiente es que nosotros tenemos que tener esa concientización que si existe una remuneración justa, yo no perdería mi trabajo por simplemente obtener un poco más de beneficio, porque es más lo que pierdo que lo que gano. Dentro de ese aspecto, también debe existir un ambiente adecuado de trabajo. El ambiente adecuado de trabajo es básicamente que nosotros, dentro del aspecto de contratación pública, sabemos que esto es un proceso. ¿Qué es un proceso? Secuencia de actividades en un orden lógico que agregan valor. Pero esta agregación de valor es de cada uno de los individuos que participan en estas actividades. Quiere decir que contratación pública no es únicamente la parte correspondiente a la unidad, la dirección o la jefatura de compras públicas o de adquisición. No, como habíamos visto, básicamente en contratación pública interviene la unidad requirente. ¿Quién es la unidad requirente? Quien requiera un bien, servicio, obra o consultoría. Puede también estar la unidad técnica, que me puede hacer las especificaciones técnicas o los términos de referencia. La unidad financiera o la dirección financiera o quien haga sus veces para determinar que existe el presupuesto y la certificación presupuestaria para el pago de los derechos. La unidad jurídica o quien haga sus veces para que me ayude, me absorba las inquietudes, me genere los instrumentos, las resoluciones, los contratos. La máxima autoridad o su delegado, porque en el artículo 99 de la ley indica la máxima autoridad y los funcionarios. Quiere decir que igual responsabilidad, igual remuneración, máxima autoridad, venga a un curso de contratación pública, porque de acuerdo al artículo 99 usted es responsable por las actuaciones. De ahí se genera la responsabilidad solidaria a nivel de las diferentes cuestiones en contratación pública. Y dependiendo de eso, también puede participar como sexta unidad o sexto actor la parte correspondiente a la unidad, de la parte correspondiente a bodega, guarda almacén, porque participa también en la recepción o la entrega. Y nosotros como séptima unidad de la parte correspondiente a contratación. Quiere decir que deben tener un ambiente adecuado de trabajo. Claro, no se les pide que ustedes sean amigos, pero por lo menos que sean compañeros. ¿Qué es ser compañeros? Básicamente trabajar íntegramente en apego a la normativa. Vamos a ver más adelante que ustedes deben realizar la parte correspondiente a un control previo antes de ejecutar sus actividades. Van a tener que controlar las actividades de la ejecución de otro compañero porque así está estipulada la administración pública. Pero también ustedes necesitan la parte correspondiente a las capacitaciones constantes. Dentro de esta parte correspondiente a la capacitación constante, lamentablemente dentro de la reducción a nivel de un presupuesto de las instituciones públicas o del Estado, tratan de disminuir o en este caso, reducir las capacitaciones, porque a veces lo ven como una especie de gastos y no como una forma de inversión. Quiere decir que, como decía un gran filósofo, a nivel de la parte correspondiente a la calidad, si piensas que la educación es cara, trata con la ignorancia, es más cara. Quiere decir que yo siempre agradezco mucho a Ecuacier porque les da la oportunidad a ustedes y a mí de aprender en cierto aspecto.
Posiblemente tras la magnitud, porque estamos más de 1000 personas, puede que no llegue a solventar las inquietudes de todos y cada uno de ustedes por el limitante tiempo, pero no hay ningún problema. Ecuacier siempre está ahí, siempre ha estado brindándoles las manos para decir, oiga, pueden preguntarle al instructor qué artículo me dijo de esto, o pueden darme los videos de los cursos que básicamente no podíamos darle. Se encuentran publicados y diferentes cuestiones. Quiere decir que siempre la capacitación es necesaria para mejorar nuestra competencia. Y acuérdense la parte correspondiente a la resolución 112, que también actualmente es una causal de justificativo la determinación de no tener la competencia para la administración de contrato. Eso lo van a ver en la resolución 112. Dentro de este aspecto, para poder tratar de prevenir o reducir la parte correspondiente a la corrupción, han existido diferentes esfuerzos. Dentro de los convenios de las Naciones Unidas contra la corrupción, donde Ecuador ratificó dicho compromiso, indica que va a promover, entre otras cosas, la integridad, honestidad y la responsabilidad entre los funcionarios públicos. Integridad quiere decir que no solo es decir, sino es hacer y pensar las cosas en una armonía. Porque uno puede decir varias cuestiones muy filosóficas, muy bonitas, y a la hora de las contrataciones públicas, a la hora de escoger los proveedores, básicamente la normativa dice una cosa o yo digo una cosa, pero mis actuaciones demuestran una cosa contraria. También debemos ser honestos. Honestos es básicamente hacer las cosas que debemos hacer, no porque el marco legal o reglamentario o los procedimientos lo especifican, sino porque tenemos una convicción. Cuando nosotros tenemos la integridad, la honestidad, podemos generar una responsabilidad en cada uno de nosotros. Pero dentro del Código Orgánico Administrativo, el COA indica el principio de buena fe. Se presumirá que los servidores públicos y las personas mantienen un comportamiento legal. Quiere decir que cuando existen investigaciones por parte de cualquier ente de control, todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario y se debe presumir que las personas mantienen un comportamiento legal. ¿Qué es el comportamiento legal? Que saben las normativas, que básicamente han leído que cuando sale algo, una normativa que afecta a la contratación pública, y si yo trabajo o tengo relacionamiento con la contratación pública, yo estoy leyendo la normativa y estoy solicitando a alguien me ayude o me explique en el caso de que yo tenga alguna interpretación o no entienda de la mejor forma. Y adecuado, porque pueden haber la parte legal, pero puede que no sea adecuado, que no lo haga en el cumplimiento. Dentro de este aspecto, nuevamente vuelve a indicar, los servidores públicos actuarán en rectitud, lealtad y honestidad, haciendo la diligencia y la primacia del interés general sobre el particular. Quiere decir que nosotros como servidores públicos tratamos de precautelar los recursos de la ciudadanía y dentro de la parte correspondiente a la ciudadanía, nosotros nos encontramos. Dentro de este aspecto, nosotros tenemos que entender que cada centavo que nosotros manejemos o que podamos tratar de administrarlo de forma eficiente, ayuda al desarrollo de nuestro país. En el desarrollo a nivel de la obra, prestación de servicios o a realizar un servicio de calidad. Dentro de este aspecto, después de saber que tenemos 3 responsabilidades y ahora dentro de la contratación pública ya se encuentra tipificado como una responsabilidad penal la parte correspondiente al sobreprecio y también a la mala identificación de los procedimientos de contratación pública,
Acuérdense, ínfimas cuantías también aplica dentro de esta parte, y como ustedes ya leyeron la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, saben que previo a realizar cualquier procedimiento de contratación pública, deberán tener una autorización por parte de la Contraloría General del Estado. Ah, mentira. O sea que además de estar en el PAC, ahora necesito tener una autorización por parte de la Contraloría General del Estado. Sí, ahí está en la ley orgánica. A partir de la parte correspondiente al 17 de agosto del 2021, 15 días antes del procedimiento de contratación, soliciten autorización a la Contraloría General del Estado para poder hacer los procedimientos de contratación. Incluye la ínfima cuantía. Es decir que les estoy dejando así como para leerle toda esa normativa después de la capacitación para que el día de mañana tengamos más preguntas. Antes de entrar a las preguntas e inquietudes de esta parte, vamos a ver un pequeño video. En este caso, vamos a ver una campaña que es la honestidad criolla. Algunas personas básicamente han visto la parte de la viveza criolla y lamentablemente a veces la tenemos arraigado en nuestra cultura. Pero un grupo de personas dentro de la parte correspondiente a la Cámara de Comercio de Quito ha hecho un video referente a la campaña de honestidad criolla. Veamos este videíto de unos 5 minutitos a ver qué nos parece. Hay gente que hace el mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 7 devolviste el vuelto que te dieron en la tienda. No arreglaste la economía, pero salvaste el empleo de la cajera. Que a los 14 no comprabas DVDs pirata. No salvaste la industria, pero encontraste tu pasión. Que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad. Nadie se hubiera molestado, pero no se trata de eso. Que a los 25 evitaste el control C y control V en tu tesis. Te atormentó algunas noches. Pero ahora te alegra las mañanas. Es tu primer día de trabajo. O que a los 35 preferiste perder un contrato que perder el buen nombre. Al final te perdiste también la foto del juicio. Tú, que a los 42 sabes que eres uno de los funcionarios públicos que se toma en serio la transparencia. Con un clic, estás haciendo más honesto al Estado. Eres el que a los 50 y tantos rinde cuenta. ¿De verdad las rinde? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿En qué? Porque más que la ley, tienes claro que tu presupuesto no es tuyo, que es plata de otros. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla. Esperemos que este video les gustó, referente a la parte correspondiente a la honestidad criolla. Y sobre todo, que lo hagamos en nuestras actuaciones. Dentro de este aspecto, el objetivo siempre es formar o concientizar a las personas. Sobre todo porque ustedes deben saber que nosotros tenemos esta responsabilidad. Es por eso que se procura a nivel de los estados captar a las mejores personas, a los mejores profesionales para que formen parte del estado. Porque si somos los mejores y que cada día nosotros vamos mejorando, podemos mejorar o ayudar al progreso a nivel de nuestro país. En este aspecto, ahora sí, como ya fue un poco a nivel de monólogo e introducción, vamos en este aspecto a interactuar. En este aspecto vamos a entender que existen control interno y control externo dentro de las organizaciones. Y sobre todo, debemos entender por qué nosotros tenemos que controlar lo que está realizando mi compañero. No por una forma de simplemente entorpecer su trabajo
o hacer una parte correspondiente a una burocratización excesiva respecto a las actuaciones, sino que tengo que entender que yo también soy responsable sobre un control antes de mi ejecución. Es por eso que algunas instituciones, algunos medios de comunicación o alguna prensa siempre han indicado de por qué la Contraloría General del Estado interviene después de que ya hacen los procesos de contratación pública, después de que ya roban. Básicamente vienen, hacen la auditoría, definen responsabilidad o las personas básicamente ya se encuentran en otros países, ya se han llevado el dinero y la Contraloría General del Estado lo hace posteriormente. Y nosotros le decíamos a nivel de la parte correspondiente a las instituciones públicas, ustedes tienen que entender que existen responsabilidades, competencias. Dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, determina que existe un control interno. El control interno constituye un proceso aplicado, que era un proceso secuencia de actividades que agregan valor. ¿Aplicado por quién? Por la máxima autoridad. En armonía en el artículo 99. La máxima autoridad y los funcionarios son responsables personal y pecuniariamente por el incumplimiento de la ley en cualquiera de las etapas de la contratación. La dirección, directivos, jefes y el personal de cada institución. Quiere decir que el control interno es de la institución en sí, que proporciona una seguridad razonable de que se protegen los recursos públicos y que se alcancen los objetivos institucionales. Quiere decir que en este caso nosotros tratamos de que mediante el control interno sea aplicado por las mismas organizaciones. En este caso, si nosotros quisiéramos dar la parte correspondiente a la responsabilidad a la Contraloría General del Estado, primero, no puedes tú depender de otro organismo para que él controle lo que tú estás haciendo. Tú debes hacerte responsable por las acciones u omisiones en el ejercicio de tus funciones. Quiere decir que cada uno de nosotros debemos hacernos responsables y no simplemente buscar culpables. Es que tal institución no me hizo eso o tal no hicieron bien el control previo. No, cada uno de nosotros debemos hacernos responsables. El control interno será responsabilidad de cada institución del Estado y tendrá como finalidad primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo de la Contraloría General del Estado. Es decir, que la Contraloría no tiene la magnitud ni puede ejecutar un control a nivel de todas las instituciones del Estado porque no tenemos el volumen o el tiempo y los recursos necesarios para asignar a una persona a que controle todas las instituciones. Pero existen unidades a nivel de cada institución. Claro, pero no puede controlar todos los procesos de contratación por el volumen, por diferentes cuestiones. Es por eso que el control es progresivo a las diferentes actuaciones, quiere decir que es cronológico. En cambio, la parte correspondiente al control externo es un control que se realiza posteriormente a la ejecución. Es por eso que en la parte correspondiente a la contratación pública, ustedes tienen fase preparatoria, el plan anual de contratación, el estudio del presupuesto, las especificaciones técnicas, la parte correspondiente a los pliegos, todo lo necesario antes de publicar el proceso. Luego iniciamos con la fase precontractual. La publicación, preguntas, respuestas, apertura, convalidación, calificación, adjudicación. Y la fase contractual. La fase contractual, la suscripción del contrato, las actas de entrega-recepción, las garantías, la vigencia, la liquidación, el expediente. Pero, ¿y qué pasa luego? Es decir, ¿qué pasa cuando ya entregan el bien?
prestan el servicio, realizan la obra o entregan la consultoría, inicia la fase postcontractual. La fase postcontractual es básicamente ya saber que lo que se ha planificado, se ha contratado, en la aplicabilidad se ejecuta de una forma adecuada. Es por eso que ustedes tienen diferentes mecanismos como la parte correspondiente al artículo número 76, la garantía técnica, para que en la fase postcontractual ya entregan, ya liquidan, verifiquen el criterio a nivel de calidad. El artículo número 100 a nivel de la parte correspondiente a la consultoría. Los consultores son legal y económicamente responsables por la aplicación, validación de los estudios contratados y la aplicabilidad, dice. Y en las normas 408-27 de la Contraloría General del Estado, vicios ocultos en la realización de obras 10 años posterior a la acta de entrega-recepción total definitiva. Es decir que sí existe una fase postcontractual, pero es una parte de ejecución. A nivel de la parte correspondiente a un control interno, existen 3 tiempos dentro del artículo número 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Estos tiempos son, primero, un control previo. El control previo, por favor, el control previo no únicamente es para la parte correspondiente al presupuesto, a la parte de contabilidad, a la parte de tesorería, a la parte financiera. No. ¿En qué parte? Ojo, sí existen normas específicas para ello, pero en el artículo número 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala: los servidores de la institución analizarán las actividades institucionales propuestas antes de su autorización o ejecución. ¿Respecto a qué? Antes de yo poder hacer, estoy aquí, todavía no hago la contratación pública o todavía no ejecuto mis actividades. Hago un control previo. ¿De qué? Respecto a su legalidad. ¿Qué es la parte de la legalidad? Oye, por lo menos si me toca hacer la parte correspondiente a la comisión técnica, o vamos con la administración de contrato más rápido. Si a mí me toca hacer la administración de contrato, tengo que ver la legalidad. Es decir, que la fase, en este caso, la fase precontractual, se ejecutó de una forma adecuada. Si yo estoy haciendo la fase precontractual, ¿cuál le viene antes? La fase preparatoria. Entonces tengo que saber que la fase preparatoria la hicieron adecuadamente. Veracidad, es decir, que todo esto sea comprobado. Conveniencia, que sea conveniente para los intereses nacionales e institucionales. Oportunidad. Oportunidad básicamente es que yo vea a nivel de tiempo la parte correspondiente al beneficio, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos institucionales. ¿Qué pasa en esta parte correspondiente al control previo? Si ustedes, al realizar el control previo, determinan que no cuentan con la legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad, pertinencia, o existe una observación, pongámoslo en términos más sencillos. Si existe una observación, ustedes deben notificarlo a su inmediato superior. Eso está en el artículo 22 de la LOCEP. Quiere decir que básicamente tienen responsabilidad. Tiene que decir, ¿por qué si ustedes no lo avisan y se genera una omisión, ya generaron una responsabilidad? Espérame, a ver, repítemelo nuevamente porque esa sí parte no la entendí muy bien. O sea que si yo no hago el control previo y si al aparecer en la fase contractual un error, ¿eso ya me conlleva a mí una responsabilidad? Sí. Ejemplo, a continuación. Siguiente control. Control continuo.
Ahora sí es control mío, mi responsabilidad. Los servidores de la institución en forma continua inspeccionarán y constatarán la oportunidad siempre, calidad y cantidad de obras, bienes, servicios que se recibieren o prestarán de conformidad con la ley. Dentro de la ley están mis trabajos, los términos contractuales y las autorizaciones respectivas. Es decir, hacer mi propio trabajo responsablemente. Y luego, miren, control posterior. La unidad de auditoría interna será responsable del control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las actividades institucionales con posterioridad a su ejecución. Es decir, que la unidad de auditoría interna debería controlar control previo, control continuo y luego puede venir de la Contraloría General del Estado a hacer un control externo. No simplemente un control para el control posterior. Es decir que por eso ustedes son responsables. Vamos con el ejemplo a nivel de la parte de control interno. Digamos que en la mayoría de los casos, digamos que existen una contratación, ya estamos en la fase contractual. Luego la hacemos con la fase del estudio de mercado. Dentro de este aspecto, digamos que existen dentro de este contrato dos administradores de contrato. Cada uno de ellos, digamos que estuvieron 6 meses dentro de este proceso de contratación. Cada uno de ellos va a conllevar o va a tener su propia responsabilidad. Dentro del artículo 233 indica, las y los servidores públicos serán responsables por sus acciones u omisiones. ¿En qué? En el ejercicio de sus funciones. Es decir que mi función era como administrador 2 y administrador 1. Pero ¿qué es lo que sucede dentro de la ejecución? Cuando el administrador de contrato 1, por diferentes circunstancias, se desvincule de la organización, en ese momento debe realizar un informe indicando lo que ha realizado, lo pendiente, las observaciones y la recomendación. Esto está amparado en el artículo 110 de la LOCET, en el cual indica entrega de bienes y archivos en los casos de cesación de funciones, salvo por muerte. La o el servidor se deberá suscribir obligatoriamente un acta de entrega, recepción de los bienes y archivos bajo su responsabilidad. Es más, entrándonos un poco en administración pública, no es el tema, pero es muy interesante saber la administración pública. Cuando una persona desea libre y voluntariamente desvincularse de su organización y presenta, en este caso, su renuncia, dentro de la LOCET se determina que en el lapso de 15 días, será determinado 15 días término, será aceptada la renuncia si no existe la parte correspondiente a la autorización por la máxima autoridad o su delegado. Eso es lo que antes se conocía en la Ley de Modernización del Estado como la parte correspondiente al silencio administrativo. Ahí decía 15 días. Ahora en el Código Orgánico Administrativo señala 30 días. Vamos a ver un poco también de esa parte. Dentro de este aspecto quiere decir que son 15 días para que básicamente la persona busque un reemplazo, venga, le enseñe, le haga la transferencia de conocimiento y en la última semana simplemente exista una especie de supervisión. Ahora, con la resolución 112, a pesar de que eso era materia de talento humano y se aplicaba a la parte correspondiente a contratación pública, pero dentro de la resolución 112, en el artículo 530.5 señala cambio de administrador del contrato. Si durante la ejecución del contrato la administración exigiera mérito suficiente para cambiar al administrador de contrato,
en el término de 5 días a partir de la notificación, deberán hacer este informe realizado pendiente observación y recomendación, indicando, anexando la documentación de respaldo. Ya está instrumentado en la resolución 112 de la parte correspondiente. Ahora, ¿qué debe hacer el administrador de contrato 2? Artículo número 12. Debe hacer un control previo. Quiere decir que el administrador de contrato 2, antes de seguir ejecutando la parte correspondiente al contrato, tiene que realizar, en ese caso, la revisión de la legalidad, veracidad, conveniencia, oportunidad respecto a lo que se ha realizado por parte del administrador de contrato 1. Si el administrador de contrato número 2 no ha realizado la parte correspondiente al control previo y resulta que algo está mal, posiblemente, dependiendo ya de la cronología, las actuaciones y las diferentes circunstancias que hubiera lugar, el auditor de la Contraloría General del Estado le puede asignar también una responsabilidad al administrador del contrato número 2 por no haber realizado el control previo. Quiere decir que ahí a veces nos mandan al PAN y nos dicen, claro, pues, los auditores de la Contraloría no saben nada de contratación pública. Nosotros, ¿y por qué? Verá, porque resulta que el administrador de contrato 1 ha suscrito mal el acta de entrega-recepción. Yo no era el administrador de contrato 1, pero yo fui el 2. Resulta que cuando ya entregué los expedientes y aparece toda la parte correspondiente al pago, hicieron en ese caso un control externo y resulta que a mí me asignaron la responsabilidad de haber de la parte correspondiente a la acta número 1. Y cualquiera que le lee y le dice, no, pero esos están súper mal. ¿Cómo te van a asignar la responsabilidad del administrador del contrato número 1 si tú eres el administrador del contrato número 2? ¿En qué cabeza cabe eso? Y hasta nos traen a los abogados para que nos expliquen, nos dice 1 y 2. Nosotros sí entendemos qué hizo el administrador 1, qué hizo el administrador 2, pero ¿sabe por qué le asignamos la responsabilidad al administrador 2 sobre la omisión del administrador 1? Y otro, ¿por qué? Por incumplimiento del artículo número 12, literal A, de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y eso que no me voy más abajito a nivel de la parte normativa, la parte de auditoría y todo eso, solo lo dejé en forma general, solo para que vean que a veces tenemos. Hasta el momento, queridos compañeros, 852 chat. Esto está bonito. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Se están registrando. Déjenme ponerle un poquito. Señor José Bermúdez, pregunta. ¿Está alzado la mano? No sé si pueda activarle el micrófono. Uy, ya me saturaron. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, dígame. Verá, en un contrato que del año 2009, ¿sí?, donde el administrador pidió a la dirección jurídica que elabore la resolución de terminación unilateral y no se hizo, ¿se puede volver a solicitar esta resolución a la coordinación jurídica? Claro. No importa ahora, que haya pasado más de 10 años. Ay, hijo de pucha, o sea, ya pasó 10 años. Sí, es del 2009, le digo. Ya, yo le entendí 2019. Ahora, otra cosita, se hizo la notificación en aquella época para que presente de la intención de la institución de terminar el contrato, para que el contratista presente en el término de 10 días pues sus justificativos, ¿sí? Pero esta notificación se la hizo a través de correos del Ecuador
y tenemos el certificado de Correos del Ecuador de haber entregado a una persona esta notificación, pero no fue la persona que firmó el contrato. ¿Sí esta notificación vale como tal? O sea, sirve como una especie de evidencia de que se realizó la notificación. Ahora, dentro de esa cuestión va a haber la parte correspondiente a si hubo la notificación, pero no fue una notificación a la persona debida. Quiere decir que es como básicamente sí se hizo la actuación, pero no se le hizo de la forma apropiada, con la debida diligencia. Porque entiendo que ese es el debido proceso, ¿no? Exacto. Que él firme, que la persona sea la que firme, ¿no? Claro, porque usted dijo, yo hice el procedimiento, pero básicamente no lo hizo de forma adecuada. Es como, yo solicité proformas, amparado en el curso que estamos recibiendo. Yo solicité las proformas, sí, pero el artículo número 9, numeral 2 de la resolución 112 determina que debe estar con CPC. Es decir, que no lo hicieron de una forma apropiada. ¿Y ahí qué implica? En primera instancia implica una responsabilidad administrativa porque no hicieron el debido procedimiento. Muchas gracias, doctor. Muy mal. De nada. Me dicen en privado, ¿aplica a fiscalizadores? Claro, artículo 233 dice los servidores públicos en cualquier forma, artículo 229. ¿Van a volver a dar el curso de administración de contratos con la última reforma de la resolución 112? No sé, eso es ecuacier, pero lo vamos a poner en consideración. En privado, en el caso que el administrador 2, ¿cómo debe actuar a quien debe notificar o informar sobre ciertas falencias? Si de pronto el administrador 1 ya se fue o ya no tiene competencia sobre el contrato. Muy buena pregunta, señor Martín Montes de Oca. Primero, ¿a quién debe notificar? En este caso, a la máxima autoridad o su delegado. ¿Quién le designó? Porque existe delegación y designación. ¿Quién le designó? ¿Quién te designó como administrador de contrato? 2. La máxima autoridad o su delegado. ¿A quién tienes que responder? ¿Quién es tu jefe en ese momento para la administración de contrato? Pues básicamente la parte correspondiente a la máxima autoridad o su delegado. Ahora, se fue el administrador de contrato 1. En ese caso, la máxima autoridad, a través de las diferentes circunstancias, porque es un mundo, debe tomar las acciones. ¿Cómo pasó el paz y salvo? ¿Cómo fue que le pagaron? ¿Ya le procedieron la liquidación? Hay que toca ver en esa parte. Me dicen, ¿en qué normativa está la responsabilidad de la Comisión Técnica de Recepción? Por ejemplo, obras, ante omisiones de los administradores de contrato o fiscalizador. En privado, las responsabilidades de la Comisión Técnica están en el artículo 118 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para determinar cuándo se necesitan la Comisión Técnica. ¿Cuáles son las responsabilidades? Las mismas del artículo 233 de la Constitución, el artículo 99 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Las omisiones por administrador de contrato o fiscalizador, dependiendo de la actuación, ya no serían responsabilidad de la comisión técnica y no tendrían ustedes ningún control previo porque eso es la fase postcontractual. Señor Granda, Luis, muchas gracias por su taller. Favor, si es tan amable, ¿puede indicar nuevamente en qué resolución está que a partir del mes de agosto del año anterior, se requiere que consten en la fase preparatoria, a más de la certificación PAP, también una certificación de la Contraloría General, a partir de el 17 de agosto del 2021? Eso está en esta parte de la Ley Orgánica Reformatoria. Déjenme, Ley Orgánica Reformatoria. Aquí está. Voy a buscarle todo porque si no... Vieron que es muy interesante cuando se le ponen toda la normativa. Ley Orgánica Reformatoria Integral Penal en materia de corrupción. Ya no me entró al registro civil. Esto es 2015. Entrarme al registro civil. Y también vean los registro oficial, estoy loco.
oficial. Aquí es el 392, si más bien no me equivoco. A ver, suplemento 392. Suplemento. Registro oficial. Vamos por acá. Segundo suplemento, registro oficial 392. Ver todos. Suplementos, registro oficial, suplemento, edición especial. Este se encuentra en la parte correspondiente a el segundo suplemento. Segundo suplemento del 392. Segundo suplemento del 392. Tercer suplemento, segundo suplemento. Aquí está. Es muy interesante esta parte de la parte correspondiente a esta reforma. Y esperemos que saquen la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Quiere decir que aparece en esta parte. Vamos a buscar la parte de Contraloría. No hay ningún problema. Le hacemos un poco más grande. Ya. Aquí. Déjenme. Peculado. Aquí es lo que les decía, que básicamente ya el peculado aparece en la parte correspondiente al literal E. Si evaden los procedimientos pertinentes de contratación pública contenidos en la ley en materia. Si evaden los procedimientos. Quiere decir que deben saber cuándo se utiliza cada procedimiento. Normas de control interno 408-15 y diferentes normativas les indica la parte cohecho, virtud, actos de corrupción. Aquí debe haber, aquí está lo de los sobreprecios que habíamos visto. Ahí donde está sobreprecio, le vi por acá. Bueno, ya le voy, quiero responderle a la pregunta al compañero. Informe de la Contraloría. Ya. Aquí dice, reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Colusión en contratación pública, direccionamiento en contratación pública, recurrencia, vinculación. Y aquí vamos a ver la parte correspondiente. Aquí. A continuación, artículo 22, agréguese el siguiente. Artículo 22.1, procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a todas las contrataciones públicas. Régimen común, régimen especial, procedimientos sin firma cuantía, todos. El procedimiento para la obtención del informe de pertinencia y favorabilidad previo a toda la contratación pública, toda, otorgado por la Contraloría General del Estado conforme a lo determinado en la ley de materia será el siguiente. La máxima autoridad de la entidad contratante conozca la necesidad de realizar la contratación pública, deberá notificar a la Contraloría General del Estado con la solicitud del informe previo para esta contratación, adjuntando toda la documentación que tenga respaldo en su poder. Una vez realizada dicha notificación, la misma deberá ser atendida en el plazo de 15 días. Plazo, artículos 33 y 35 del Código Civil, incluyen sábados, domingos y feriados, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por entidad contratante y en el caso de procesos bajo el régimen especial de emergencia o de estado de excepción, ahí solo en esos casos 72 horas. El informe previo deberá ser comunicado inmediatamente a la entidad solicitada y al CERCOV. O sea que CERCOV va a estar saturado tremendamente y será publicado en la página web de la Contraloría General del Estado. En caso que se determinara la pertinencia y favoritismo para que se proceda, esta contratación pública se podrá continuar de manera regular con el resto de procedimientos establecidos por esta ley. O sea que ahí aparece la parte correspondiente a la realización de la publicación y diferentes cuestiones a nivel de la contratación pública, de lo amparado en el artículo número 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir que vamos a leerle toda la materia
la parte correspondiente al artículo 22. Espérame un momentito. Y el artículo 22, ¿qué dice? Los procedimientos del plan anual de contratación. Entonces, todos los procesos de contratación, a excepción de ¿qué? De situación de emergencia e ínfima cuantía. Pero el plan, el artículo 330 de la resolución 072 establece en el literal C, que aunque estén en el plan anual de contratación, usted, si la ínfima cuantía está dentro del plan anual de contratación, ¿necesita autorización por parte de la Contraloría? Claro, pero, ojo, pero antes que vayan a seguir pidiendo y les digan, verán que debemos pedir a la Contraloría, más abajito, aquí aparece la parte, la presente ley entrará en vigencia en 180 días a partir de su publicación en el registro oficial, cuando fue publicado el 17 de febrero del 2021. 180 días, 6 meses. Estamos hablando que posiblemente el 17 de agosto del 2021, posiblemente porque uno no sabe si le derogan, no le derogan, pero posiblemente el 18 de agosto del 2021 necesiten ustedes contar con la certificación de pertinencia y favoritismo dado por la Contraloría General del Estado. Quiere decir que estamos creando todo el sistema para poder nosotros realizar la parte correspondiente a este cumplimiento. Pero dentro de la normativa se encuentra. Todavía no está vigente, pero se encuentra. O sea que respondiéndole al compañero. Me dicen en privado, en el caso de que el administrador de contrato, ¿cómo se debe realizar el control previo si la designación llega a uno recién cuando el contrato ya ha sido firmado? Muy buena. En el caso del administrador de contrato, ¿cómo se debe realizar el control previo si la designación le llega a uno recién cuando el contrato ya ha sido firmado? En este caso, el administrador de contrato tiene 3 temporalidades, por así decirlo. Dentro del contrato o dentro de la resolución 112, se puede determinar la designación, vamos con el primero, designación a un administrador de contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento. Esa designación puede estar dentro de la resolución de adjudicación, dentro del contrato, puede yo designarle a quién. Luego que ya le designo, luego de un tiempo, que no debe ser tan largo, debería existir la notificación. La notificación es que la persona que ha sido designada conozca, porque en el Código Orgánico Administrativo y en el ERJAFE se determina que los actos administrativos entrarán en vigencia una vez notificado. Porque usted puede ser designado, pero nadie le contó que usted fue administrador de contrato. Notificación. Luego que existe esta segunda parte, que usted ya ha sido notificado, de acuerdo a la resolución 112, en el artículo 530, no me acuerdo exactamente cuál literal, determina las objeciones para no ser administrador de contrato. Pero cuando usted ya conoce que soy administrador de contrato, si no presenta ninguna objeción, es decir, no existe nada que le impida ser administrador de contrato, pasamos a la tercera. Ya me quedé con la tercera es el control previo. Quiere decir que debería haber sucedido eso. Le designan, le notifican, hace el control previo. Cuando entran sus actuaciones, cuando ya empieza con la notificación. La señorita Matilde Urquizo. ¿Desde cuándo se debe realizar este proceso? Ya está contestada mi pregunta. Ya. ¿En qué etapa, señorita Teresa Pérez? ¿En qué etapa se solicita el informe de pertinencia antes de la adjudicación o antes de la publicación? Antes de la publicación. Por eso es después del plan anual de contratación, publican. Antes de que ustedes
se pongan a publicar el proceso, va a ser considerado la parte correspondiente a si es pertinente. ¿Por qué se ha tomado la decisión? Esa ya es cuestión de cada una de las partes donde determine el legislativo, que es el que hace la parte correspondiente, con el objetivo de que la Contraloría General del Estado determine si todas las contrataciones son pertinentes y favorables a los intereses nacionales. Pero el artículo número 9 y el artículo número 12 señalan la responsabilidad, pero como el legislativo nos manda las leyes, nosotros tenemos que cumplirlas. Quiere decir que nosotros no podemos estar diciendo está mal o está bien. Se tiene que cumplir, se tiene que cumplir. Me dice el señor Hugo Vadillo. Buenas tardes, Luis. Los procesos de contratación están atados a varias instancias y entes de control, uno de los cuales es del CERCOP. Claro, solo uno de los entes, de ahí aparecen muchos. Si el artículo 232 dice que el administrador de contrato es responsable por las acciones u omisiones de acuerdo a sus funciones, ¿cuál es la responsabilidad del administrador en la parte precontractual de realizar el control previo? Es decir, no soy responsable si es que hicieron mal la parte correspondiente a la calificación. No soy responsable si no tienen la certificación presupuestaria. No soy responsable por nada de lo que hizo en la fase precontractual. Soy responsable si no lo notifico. Es decir, si no lo aviso oportunamente. Ahí señala. Y para que vean que no es invención de se inventó la parte correspondiente al control previo, ¿no? La resolución 072 en el artículo 530.10 señala la parte correspondiente a eso. Ah, mentira. Diría apostemos, pero no se vale apostar. Pero en el artículo 530 de la resolución 110, déjenme ver la parte en la resolución 112, artículo 530.10 señala atribuciones comunes al administrador de contrato. Déjenme ver, y solo con eso porque no es curso de administrador de contratos, es la fase preparatoria. Aquí señala atribuciones comunes al administrador de contrato. Las específicas y los deberes están especificados en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 80, artículo 121 del reglamento. Pero mire, aquí dice la parte correspondiente a 6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de cualquier naturaleza que pudiera afectar al cumplimiento del contrato. Quiere decir que, ejemplo, la fase preparatoria no tiene la certificación presupuestaria, por ponerle un ejemplo, o han hecho mal la calificación ya. Ojo, mala calificación. ¿Es mi responsabilidad que han hecho mal la calificación? No. Pero si tú al momento que realizas el control previo no determinas el aspecto técnico, que está mal hecha la calificación y por ende va a surgir en la fase de contratación, ahí sí ya eres responsable, pero no eres responsable por la mala calificación, eres responsable por no haber reportado a la máxima autoridad el aspecto técnico que pudiera afectar al cumplimiento del contrato. Quiere decir que ahí es donde surgimos la parte correspondiente a la responsabilidad. Quiere decir que es muy interesante cuando ustedes lo examinan desde la ley orgánica y más interesante es porque el artículo, la resolución 112 de administración de contrato ya te lo dice textualmente. Y esta me la conozco porque yo participé con ellos en la elaboración de esto. Porque decía, ya habíamos de esto, pero pongámoslo textualmente para que la gente ya conozca. Quiere decir que ahí señala textualmente cuando soy responsable. Me dice, buenas tardes, una consulta. Por favor, ¿me puede indicar si una persona que ha participado en la fase precontractual, elaborando, revisando o aprobando los documentos correspondientes a los TDRs, especificaciones de informes técnicos, estudio de mercado, puede ser posteriormente administrador de contrato? La respuesta es sí. ¿En serio? Sí, puede ser administrador de contrato.
¿En serio? ¿Dónde dice eso? En la parte de las objeciones. Ojo, ya voy a omitir la parte de la administración de contrato porque nos vamos a la ejecución. Aquí, artículo 530.3, objeciones. La designación solo podrá ser objetada dentro del término de 3 días. ¿3 días después de qué? Desde la notificación. Ah, fui designado, luego me notificaron. Luego que te notifican, 3 días. ¿Y cuáles son la parte correspondiente a los 4 justificativos? Conflicto de interés o cualquier causa de excusa o recusación prevista en el Código Orgánico Administrativo. ¿En qué artículo dice? Artículo 86 del Código Orgánico Administrativo. Ahí dice las excusas de recusación. Quiere decir que siempre hubo excusas para no ser administrador de contrato, pero no la teníamos textualmente. Falta de competencia. Al fin, ¿por qué? Lamentablemente, a veces ponían al administrador de contrato a una persona con todo el respeto del mundo que a veces no teníamos el conocimiento, no teníamos la experiencia necesaria. Y en la lógica decían, oigan, ¿y por qué le ponen al administrador de contrato a alguien que no sepa sobre la materia? Y lamentablemente, a veces lo hacían por conveniencia. Nuevamente a la parte de corrupción. Quiere decir que no puedo ejercer una actividad si no soy competente. ¿Cómo obtengo la competencia? La competencia la obtengo mediante la formación, la experiencia y las habilidades. Luis, pero ahí dice falta de competencia profesional. ¿Quién define qué es una competencia profesional? Las normas de control interno a nivel de las normas 200. 200.06 creo que exactamente te dice que es una persona competente y atentar al ejercicio de los derechos de los servidores designados como tales, como maternidad, paternidad y cualquier otra licencia que puedan representar una afectación personal. Quiere decir que si le afecta en un aspecto comprobado, porque le van a decir, a todos nos causa estrés. Claro, todo el mundo tenemos estrés, pero no todo el mundo maneja un estrés de una forma adecuada. Hay otros que no saben manejar el estrés y básicamente pueden colapsar y pueden generar afectaciones. Es decir, que todos manejamos estrés, todos manejamos estrés. Imagínense, yo tengo actualmente 1000 personas conectadas, estoy también con 1000 personas, cualquiera podría tener y decir, hijo de puchicas, qué pánico escénico que te queden 1000 personas y que no sepas el artículo o que tengas todo eso y puedes colapsar, puedes tener un burnout, puedes tener cualquier cosa. Pero hay gente que sabemos manejar esa parte. Quiere decir que en ese caso, sí pueden ser, claro que pueden ser. Ahora tienen que también revisar la parte correspondiente a las normas de control 400 donde dice separación de funciones. Pero eso es del curso de administración de contrato. Próximamente vamos a ver si hacemos un versionamiento de eso, pero vamos a continuar. Me preguntan, para continuar de la fase pre-contractual, ya me saturaron con correitos. A ver, ahí dice, en privado, su internet debe ser. Ah, me dicen que está malo mi internet. No, me dicen, la conexión está bien. Ah, ok. Muchísimas gracias. Para concluir, me dice la última de la fase contractual. Próximamente les prometo un curso de la fase contractual. Me dice, estimado, el administrador de contrato es quien puede ampliar plazos de entrega de los bienes luego de ya firmado el contrato. Quien autoriza es la máxima autoridad sin solicitar su aprobación. Ah, ya. La parte correspondiente a la prórroga de plazos. Contratos complementarios. Suspensión de plazos lo hace la máxima autoridad o su delegado mediante la motivación por parte del contratista. ¿Dónde dice eso? Eso dicen en los modelos obligatorios de los contratos. Ahí les dice básicamente. ¿Por qué? Porque ustedes, quien firma el contrato es el contratista y la máxima autoridad o su delegado. Ellos firman el contrato, amparado en el artículo 1561 del Código Civil. ¿Qué hacemos nosotros? Ellos firman este contrato, disculpe. Este digamos que es el contrato. ¿Qué administro? Esto.
el contrato. Por eso dice en estricto cumplimiento con sus cláusulas, programas, cronogramas y plazos previstos. Quiere decir que yo no tengo la facultad ni la competencia, de acuerdo al artículo 226 de la Constitución, para cambiar esto. Eso lo hace la máxima autoridad o su delegado. Yo solo administro, no modifico, que es diferente. Tomo acciones necesarias para esto, pero no para eso. Me dicen en qué normas de control interno son las 200. Las normas de control interno de la Contraloría General del Estado. Auditor de la Contraloría. Normas de la Contraloría. ¿Cuál? La 200. ¿Cuál? La competencia. Ahí, déjenme cerrar este. No sé por qué se me... Las competencia. Están las normas 200.06. ¿Vieron que sí le pegué? Quiere decir que aquí les dicen cuándo es alguien competente. Separación de funciones. Normas 400.01. 400.01. Separación de funciones. Miren. 401.01. Separación de funciones y rotación de labores. Quiere decir que si yo hago las especificaciones técnicas, ¿puedo ser administrador del contrato? Claro. Válido. No incumples ninguna normativa, a menos que sea política interna. Eso sí, ya es la parte correspondiente. Dice, ¿cuándo finaliza la administración de un contrato? Cuando ya termina la fase contractual en la parte de la liquidación, en la parte correspondiente a la liquidación. Para poder liquidar, ya debían haber hecho el acta de entrega-recepción, liquidar, devolver la parte correspondiente a las garantías y cerrar el expediente. Quiere decir que la administración del contrato no finaliza con que yo recibí mi bien, presté el servicio, obra, consultoría. Muchísimas gracias. Contratista, vaya a penar con la institución, vaya a molestarle al financiero, que yo ya acabé. Momentito. Administrador de contrato, que velará por el cabal y oportuno de todas y cada una de las cláusulas. La cláusula dice que le van a pagar. Claro que le van a pagar. Entonces, ese también es tu responsabilidad porque velar que le paguen. ¿En serio? Sí. Pero claro que tengo que hacer las acciones del trámite correspondiente. Claro, tienes que hacer con las mismas actuaciones el trámite. Ojo, no estoy beneficiando, no estoy diciéndole, oiga, páguenle a mi administración de contrato. Básicamente estoy haciendo la administración de contrato y cumpliéndole la responsabilidad que está inmersa dentro del cargo. Ahora, en esta parte, me voy a la parte correspondiente. Ay, me dice la última, porque esa sí me están mandando como 3 veces. El señor José Zurita. Buenas tardes, Luis. Está prudente el análisis. No logro obtener más de una cotización o no consigo ninguna de parte de los proveedores. ¿Puedo dejarlo sentado en el informe y continuar con el proceso adjudicado de los últimos 24 meses anteriores? La respuesta es sí. Dentro de ese aspecto, ojo, no me voy a ir al caso de la ínfima cuantía, me voy a ir al que estamos en materia, al estudio de mercado. En el estudio de mercado, en el artículo número 9, numeral 2, esa sí es parte de la materia. Quiere decir que vuelvo a la parte de la materia del estudio de mercado. Voy a sacarles toda la normativa correspondiente a la resolución 072. En este aspecto me entré a la página web del CERCOP, portal.compraspublicas.gov.es/CERCOP. Este es el ente rector de la contratación pública. Sin mudarme de la parte correspondiente, ojo, está grabado toda esta capacitación para que si yo me voy un poco rápido, lo podamos hacer un poco lento, pero sin mudarme de esta pestaña, solo haciéndole clic en donde dice servicios, doy clic hasta que aparezca la parte correspondiente a la normativa. Si yo hago clic en la normativa, aquí va a salirme la parte correspondiente a la resolución 072, en el cual se determina la codificación
de la normativa para que exista un solo cuerpo normativo a nivel de las resoluciones. En lo que está con azul, codificación de la resolución, descargo, hago clic en descargar y miren, aquí ya aparece la parte correspondiente a la resolución 072 con la última reforma a la resolución 112. Quiere decir que aquí yo voy a poder ver toda la información. Son 255 páginas. Para una lectura así, después de la capacitación, después de que me lea la Ley Orgánica Reformatoria, el Código Orgánico Integral Penal en materia de anticorrupción, luego que me lea toda la ley, me voy a echar una lectura ligera de esta resolución. Es muy bueno que nosotros aprendamos y fomentemos la parte correspondiente a la lectura. En este aspecto, me voy al artículo número 9. Y aquí vamos a ahondar el día de mañana ya de una forma más práctica, porque el objetivo es que ustedes sepan dónde busco los proveedores, dónde aparece la parte correspondiente. Dentro de este aspecto, y ojo, también lo vamos a cruzar con la firma electrónica, porque también tenemos que conocer esa parte. Aquí aparece la parte correspondiente al artículo número 9, numeral 2, que indica de la parte correspondiente a la fase preparatoria. Artículo 3, artículo 5, artículo 6, artículo 7 y aquí aparece el artículo 9. Y aquí dice documentos relevantes de la fase precontractual y contractual comunes a los procedimientos. Artículo 9, fase preparatoria y precontractual. Y en el numeral 2, miren, este ya está reformado, miren, aquí les dice exactamente toda la cronología. Reformada con la resolución 088, luego fue reformada con el artículo 100, en la resolución 106 y posteriormente con la resolución 112. Quiere decir que a ese artículo le han reformado 3 veces. Y ya textualmente quedó al final así. Estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, que deberán contener las siguientes consideraciones mínimas. Ahora, esta parte del presupuesto referencial, solo como una especie de interés para que el día de mañana sigan en el mismo curso y en el mismo horario y todo eso, incluye ínfima cuantía. No, mentira. Pero en la ínfima cuantía y dice siempre y cuando se pueda con al menos tener 3 proformas previo, sí. ¿Y previo a qué? Previo a la selección del proveedor. Este es de estudio de mercado. Quiere decir que ¿deben tener estudio de mercado? Claro que deben tener estudio de mercado en el caso de la ínfima cuantía. Porque siempre se caen por la ínfima cuantía y le deben ver qué aplica. ¿Qué debe tener? 5 parámetros. Análisis del bien o servicio, considerar los montos de adjudicación similar expresados en años pasados, tomar en cuenta la variación, considerar la posibilidad de productos de existencia y el compañero me dice proformas de proveedores de servicios a contratar. Y dentro de ese aspecto me dice, Luis, pero resulta que no tengo proformas, tengo una proforma singular, no plural. Ahí no te dice cuántas necesitas. Si es ínfima cuantía, utilizo las 3 proformas siempre y cuando se pueda para poder seleccionar al proveedor y hacer también el estudio de mercado. Aquí el objetivo no es que sea a rajatabla. ¿Qué quiere decir? No es que le va a decir el CERCOB un interrector. No es que me necesitas las 2 proformas, las 3 proformas. Pero disculpe, es que resulta que en mi cantón, en mi provincia o en donde solo tengo un solo proveedor y únicamente tengo un solo proveedor. Ahí el auditor te va a decir, oiga, ¿y por qué no lo mandó por régimen especial? Como proveedor por contratación única, proveedor exclusivo y todo eso. Ah, buena, esa hubiera sido una posibilidad. Pero digamos que en este caso no me quisieron dar la cotización. Ok, no te dieron dar la cotización, tú presentas la evidencia, la gestión, el informe. Y el informe debe contener toda la cronología realizada, al igual que la evidencia. Luis, pero la evidencia es que a mí no me responden los correos. Entonces necesito la evidencia
del correo generado para haber solicitado proformas. Esa va a ser tu evidencia. Es decir, que la evidencia no va a ser que no me respondan, eso va a ser una consecuencia. La evidencia va a ser que tú has hecho la gestión. Eso lo vamos a ver ya en forma particular. Dentro de este aspecto, vamos a finalizar con el tiempo de responsabilidad. En este aspecto, tienen que saber que nosotros como servidores públicos, por las acciones u omisiones en el ejercicio de nuestras funciones, de acuerdo al artículo número 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, tenemos 7 años para que la Contraloría General del Estado me determine como responsabilidad. Quiere decir que caducará en 7 años contados desde la fecha que se hubiere realizado dicha actividad o acto. Es decir, si yo hago un proceso de contratación, un estudio de mercado en el 2021, ¿hasta cuánto me tienen para poder asignar la responsabilidad? Hasta el 2028. En ese tiempo va a venir la Contraloría General del Estado, por ejemplo, en el 2026. Si todavía existe la Contraloría General del Estado, porque una de las propuestas es la eliminación de esta institución y crear otra consejo, otra institución, pero digamos que la Contraloría va a venir después de 5 años. Y a la falta, para que le entiendan, a la falta de que exista información, porque determina en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo número 9 y en el artículo número 10 de la resolución 072, ¿qué documentos deben estar en contratación pública? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo cojo y me bajo a esta parte, y aquí aparece la parte correspondiente al artículo número 10. Dice fase contractual. Por ponerles un ejemplo. Y dice, en la fase contractual y de ejecución de los procedimientos se publicará, mire, se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación los siguientes documentos considerados como relevantes. Y aquí algunos aplica y algunos no aplicaría dependiendo del procedimiento de contratación. Pero digamos que en este caso no colocaron los contratos modificatorios o los contratos complementarios, que también está aquí en esta parte. Ya, digamos que en las auditorías se comprueba que ustedes han hecho la parte correspondiente a un contrato complementario o un contrato modificatorio. Al no tenerlo publicado en el Sistema Oficial de Contratación del Estado, como lo señala el artículo 14 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo número 10 de la Resolución 072, ¿qué va a hacer el auditor? En primera instancia, va a asignar una responsabilidad administrativa. ¿Por qué va a asignar una responsabilidad administrativa? Se saltaron una actuación, una normativa preestablecida donde define, sí, artículo número 10. Ahí le dice, se publicarán. Quiere decir que deberían haberle publicado. Primera instancia, responsabilidad administrativa. Luego el grado y la magnitud, eso es otro curso de auditoría, pero van a asignar una responsabilidad administrativa. ¿Qué sucede? Para determinar si esa actuación causó una acción u una omisión que tenga impactos económicos, yo tengo que recabar la información. Quiere decir que en ese caso, al no tener la información, ahí es donde los auditores primero hacen una auditoría documental, cronología y normativa. Al faltar una documentación, les van a pedir evidencia. Y es cuando les mandan a ustedes una solicitud y les da una especie de micro paro cardíaco. Quiere decir que, ay, los de la Contraloría me solicitan información, me van a asignar responsabilidad. No, pues que no tenemos toda la información. Necesitamos que nos informen, nos comuniquen, nos ayuden a entender el procedimiento. Quiere decir que si no hay esa información, imagínense, vamos a pedir esa información para poder hacer la cronología. ¿Qué pasa si ustedes se desvincularon de la organización?
¿Qué pasa si no guardaron un respaldo? Vamos a ver que la parte correspondiente a la firma electrónica no debe ser impresa nunca. Carece de validez legal al momento que se imprime. Ley de comercio electrónico, firma electrónica y mensaje de datos. Quiere decir que el día de mañana vemos la parte. Deben tener su resguardo electrónico. Y de acuerdo a la ISO 27000, ese resguardo debe ser de dos tipos, uno físico y uno informático a través de una nube informática. ¿Por qué? Digamos que mi disco duro, acá está mi disco duro. Mi disco duro, si este disco duro se daña, se extravía, se quema, le mojan, carnaval, todo muy bonito, le mojan, se me pierde toda la información. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Respaldo del respaldo. Ah, no, mentira, tiene dos discos duros. Disco duro, respaldo del disco duro. Y en la nube informática tengo toda mi información clave. Ojo, que de acuerdo a las disposiciones del Mintel, información clave de la organización no debe estar en la parte correspondiente a nubes informáticas gratuitas porque son vulnerables, pero información personal dependiendo de el resguardo de información. Quiere decir que para concluir, 2 minutitos más, para concluir, 7 años de responsabilidad. Dentro de esos 7 años de responsabilidad, o yo publico todo en el proceso de contratación, brindando el criterio de transparencia, y si yo necesito a mis actuaciones, dependiendo de mi información o como yo considere, un respaldo, recomendación, respaldo de el respaldo y nube informática. No sé, compañeros, si tengan, diría alguna pregunta, pero me salen muchas preguntas este día de hoy. Ok, me dice la señorita Pamela. Luis, una pregunta. ¿Las proformas se piden indistintamente a cualquier proveedor? Sí. Dentro de la normativa dice qué debo hacer. A veces, dependiendo de la normativa, nunca te dicen ni cómo, ni quién, ni cuándo. Es la institución pública, a través de los manuales de procesos y procedimientos, los que deberían llegar a normar esa parte correspondiente. Por ejemplo, la normativa me dice proformas. Textualmente me dice proformas. Pero la institución pública puede decir, a ver, yo como institución pública puedo decir que el punto número 5, proformas de los proveedores de bienes o servicios a contratar debe ser de mínimo 3 proformas. La selección de las proformas deberá ser mediante un sorteo aleatorio en el portal de contratación pública o a través de un algoritmo. O será chequeado mediante la base de datos de la institución. Básicamente, la normativa no te dice cómo, pero a veces te puede decir el cómo, hasta el quién y hasta el cuándo, dependiendo de la normativa. Es por eso que, solo como curiosidad, han visto que en la normativa, quien debe hacer las especificaciones técnicas y los términos de referencia, la normativa no dice que debe ser la unidad requiriente. No, no dice. Artículo 107 de la resolución 072. El artículo dice que es de especificación técnica y término de referencia. En ese caso, debería decir cuál tiene la competencia para poder hacer las especificaciones técnicas y los términos de referencia. ¿Por qué? Si yo soy talento humano, yo soy la unidad requirente. Quiero computadores, pero eres la unidad técnica. No, yo sé hacer pruebas psicométricas, psicológicas y baremos. Pero de computadoras, deberías pedirle a la unidad de tecnología. Talento humano, unidad requiriente, pero unidad de tecnología, unidad competente. O la unidad competente puede ser la unidad de tecnología. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Hoy pasamos simplemente a la introducción. No sé, querida Marisol, si está por ahí. ¿No?
Sí, así es, por aquí estoy. Ay. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimado Luis, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Igualmente a los señores participantes por estar este día con nosotros. Los esperamos en el transcurso de esta semana hasta el día viernes. Por favor, no olviden conectarse con tiempo. Bueno, veo que tuvimos el alcance de 1,000 personas, más de 1,000 personas. Algunos me llamaban al celular, pues, indicándome de que no podían ingresar. Es por eso que lo hemos colocado en Facebook Live. Así que, bueno, les invitamos a seguirnos y a continuar con esta capacitación. Las personas que no lograron ingresar acá al Zoom, pues tenemos la otra alternativa que nos pueden visitar pueden seguir el evento por medio de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos ustedes y por favor el tema, algunas personas también tienen una inquietud del tema como yo les indicaba de que deben colocar la asistencia diaria y cómo hacen con el tema de en el Facebook Live que no lo van a poder hacer. Entonces, bueno, el requisito sería básicamente estar inscritos por medio de recursos humanos, que es lo que cada uno de ustedes hace enviando a nuestro correo de secretaria@ecuasier. Y el tema de que el día viernes nosotros colocamos la encuesta, así que eso va a ser como que los requisitos para este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes y siendo ya las 5 de la tarde nos despedimos. Estén muy bien y mañana los esperamos puntualmente. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Gracias, compañeros. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana.